Nos abandonaste de niños. Casi morimos de hambre. ¿Y ahora vienes a quitarnos lo que a mí me costó? Deja contarte mi historia, una historia que comenzó cuando tenía 11 años y entendí que mi padre no era como los de mis amigas. Era un borracho. Un desobligado. Un hombre que nos hizo sufrir más de lo que merecíamos. Mamá lo recibía con miedo. A veces con súplicas. Pero él no escuchaba. Gritaba. Insultaba. Y muchas veces la golpeaba. Yo lo vi. Lo vi levantarle la mano como si ella fuera un objeto. Lo vi empujarla contra la pared, romper cosas, patear la mesa. ¿Te parece familiar esta historia? Sigue conmigo para saber de qué trata y cuál es su final. Te agradezco si apoyas al canal suscribiéndote. Desde que Fátima cumplió 11 años, la vida dejó de parecerle un juego. El día que su padre se fue con otra mujer, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también la estabilidad de la familia, algo se quebró en ella. No fue solo el abandono, sino el silencio que dejó tras de sí, un silencio que se llenó de hambre, de llanto y de noches sin respuestas. Gloria, su madre, se convirtió en una sombra que se movía sin descanso. Salía al amanecer con los ojos hinchados por el llanto y regresaba entrada la noche, con las manos agrietadas por el cloro y el jabón. Limpiaba casas ajenas, lavaba ropa que no era suya, planchaba blusas que nunca vestiría. Fátima la observaba desde la ventana, con Pedro dormido en su regazo y Olivia preguntando si hoy sí habría cena. A veces no había. A veces solo había agua con azúcar o un pedazo de pan duro que se repartía como si fuera oro. Los niños lloraban de hambre, y Fátima aprendió a callar su estómago para consolar a sus hermanos. La escuela se volvió un lujo. No siempre había dinero para el transporte, ni para los útiles, ni para el desayuno que evitara que se desmayaran en clase. Pero Fátima veía. Veía más de lo que una niña debería ver. Veía los rostros de los vecinos que murmuraban, los ojos de sus compañeros que la evitaban por su ropa desgastada, el desprecio de quienes confundían pobreza con culpa. Y en medio de todo eso, soñaba. Soñaba con salir de ahí, con estudiar, con tener una casa donde no se oyeran gritos ni se sintiera frío. Soñaba con que su madre pudiera descansar, con que Pedro y Olivia pudieran reír sin miedo. Cada noche, antes de dormir, escribía en una libreta vieja que había encontrado en la basura. Escribía sobre una Fátima distinta, una que no tenía que mendigar respeto, una que podía cambiar su destino. Porque, aunque la vida la había golpeado temprano, ella no pensaba rendirse. Yo tenía 11 años cuando entendí que mi padre no era como los de mis amigas. Luis Ramírez no era un hombre bueno. No era protector, ni responsable, ni siquiera presente. Era un borracho. Un desobligado. Un hombre que nos hizo sufrir más de lo que merecíamos. Cada viernes, cuando salía de trabajar, no venía a casa con comida ni con dinero para la renta. Se iba directo a la cantina, como si no tuviera 3 hijos esperándolo con hambre. Gastaba todo en alcohol, en mezcal barato, en cervezas que lo hacían volver tambaleándose, con los ojos rojos y el alma podrida. Yo lo veía entrar por la puerta con ese olor agrio, con la camisa manchada, con los puños apretados. Mamá lo recibía con miedo. A veces con súplicas. Pero él no escuchaba. Gritaba. Insultaba. Y muchas veces la golpeaba. Yo lo vi. Lo vi levantarle la mano como si ella fuera un objeto. Lo vi empujarla contra la pared, romper cosas, patear la mesa. Olivia y Pedro lloraban. Yo los abrazaba, les tapaba los oídos, les decía que todo pasaría. Pero no pasaba. Nunca nos preguntó si habíamos comido. Nunca se interesó por nuestras tareas, por nuestros sueños, por nuestras necesidades. Su presencia era una amenaza. Un castigo. Y cuando mamá le reclamaba, cuando le pedía que pensara en nosotros, él respondía con desprecio. Como si fuéramos una carga. Como si no valiera la pena mantenernos. La pobreza llegó por él. Por su abandono. Por su egoísmo. Mamá trabajaba el doble para cubrir lo que él destruía. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas, planchaba camisas que nunca vestiríamos. Y aún así, no alcanzaba. A veces no había cena. A veces no había escuela. A veces solo había silencio. Y un día, simplemente se fue. Se fue con otra mujer. Sin mirar atrás. Sin despedirse.
sin dejar nada. Solo deudas, miedo y una casa rota. Yo lo vi irse desde la ventana. No lloré. No grité. Solo lo observé. Y en ese momento, me prometí algo: nunca seríamos como él. Nunca permitiría que alguien me hiciera sentir menos. Nunca dejaría que el dolor fuera mi destino. Porque, aunque él nos dejó hundidos, yo iba a salir de ahí. Por mamá. Por Olivia. Por Pedro. Y por mí. Los años pasaron, y aunque la pobreza seguía siendo parte de nuestra vida, aprendí a mirar más allá del hambre y del cansancio. Nuestra casita seguía siendo la misma: paredes agrietadas, techo de lámina, piso de tierra. Pero estaba limpia. Muy limpia. Mamá decía que la dignidad empieza por el orden, y yo lo creí siempre. Fue doña Estela, mi madrina, quien nos dio un respiro. Ella no tenía mucho, pero tenía corazón. Un día llegó con 3 mochilas usadas, cuadernos, lápices y una promesa: van a ir a la escuela, aunque sea caminando. Y así fue. Olivia, Pedro y yo empezamos a estudiar otra vez. Yo tenía 13, y aunque me sentía grande para retomar, también sabía que era mi única salida. Por las tardes, después de clases, ayudábamos a mamá. Olivia lavaba los trastes, Pedro recogía la ropa seca, y yo me encargaba de planchar o acompañar a mamá a las casas donde trabajaba. A veces me dejaban barrer, otras veces solo esperaba afuera, leyendo lo que podía o escribiendo en mi libreta. Mamá decía que yo tenía cabeza para cosas grandes, pero yo pensaba que ella tenía el corazón más fuerte del mundo. Siempre les hablaba a mis hermanos. Les decía que debían portarse bien, que el estudio era nuestra herramienta, que mamá merecía respeto y admiración. Olivia me escuchaba con atención, Pedro a veces se distraía, pero yo insistía. No quería que crecieran con rencor, sino con esperanza. Nuestra casa no tenía lujos, pero tenía amor. Tenía esfuerzo. Tenía olor a jabón y a tortillas recién hechas. Tenía silencio cuando mamá dormía agotada, y risas cuando Pedro hacía alguna travesura. Yo aprendí a valorar cada pequeño momento, cada gesto, cada palabra. Y aunque el mundo allá afuera parecía difícil, yo sabía que algo estaba cambiando. Que gracias a doña Estela, a mamá, y a nosotros mismos, estábamos construyendo algo distinto. Algo nuestro. A veces me cuesta creerlo. Cuando cumplí 23 años me gradué como licenciada en Administración de Empresas. Lo digo en voz alta y todavía se me hace un nudo en la garganta. No por el título, sino por todo lo que hubo detrás. Fueron años de esfuerzo, de lágrimas escondidas, de noches sin dormir. A veces estudiaba con hambre, otras con miedo, muchas con cansancio. Pero nunca solté el sueño. Nunca dejé de imaginarme con ese birrete, con ese diploma en las manos, con mamá y mis hermanos aplaudiendo desde la primera fila. Recuerdo cada paso. Las caminatas largas para llegar a la preparatoria, los trabajos que hacía por las tardes para pagar los libros, las veces que me quedaba sin pasaje y tenía que pedir prestado. Recuerdo cómo mamá me decía: tú puedes, hija, aunque ella misma estuviera agotada. Y como Olivia y Pedro me miraban como si yo fuera capaz de cambiar el mundo. Y lo hice. O al menos, cambié el nuestro. Hoy me miro al espejo y veo a una mujer distinta. Me siento viva. Me siento capaz. Me siento hermosa, no por cómo me veo, sino por lo que he logrado. La ceremonia fue sencilla, pero para mí fue gloriosa. Cuando dijeron mi nombre, sentí que todo el barrio podía escucharlo. Caminé hacia el escenario con el corazón latiendo fuerte, y cuando recibí el diploma, pensé en mi padre, en cómo su abandono me empujó a ser más fuerte. Y pensé en mamá, en cómo su amor me sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Después, en casa, celebramos con arroz, frijoles y pastel de panadería. Nada lujoso, pero lleno de alegría. Olivia me abrazó llorando, Pedro me dijo que quería ser como yo, y mamá me miró como si por fin pudiera descansar. Cuando conseguí mi primer trabajo en una empresa de una gran corporación, sentí que el mundo por fin me abría una puerta. Era un puesto modesto, administrativo, pero yo sabía que no iba a quedarme ahí. Me entregué por completo. Llegaba antes que todos, me quedaba después, aprendía rápido, preguntaba, proponía. No me importaba si me veían como la chica callada del fondo, yo estaba ahí para crecer. Y crecí.
En 2 años ya me habían ascendido 3 veces. Me convertí en jefa de área, luego en coordinadora, y después en gerente. No fue fácil. Me exigieron más de lo que creí poder dar, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba a mamá lavando ropa ajena, a Olivia estudiando con luz de vela, a Pedro preguntando si algún día tendríamos una casa bonita. Así que lo hice. Ahorré cada peso. Me negué caprichos. Me alejé de distracciones. Y un día, con el corazón latiendo fuerte, firmé los papeles de nuestra casa. Una casa pequeña, pero nuestra. Con ventanas grandes, con cocina digna, con espacio para que mamá tuviera su sillón y no su cubeta de ropa. Ese día lloramos todos. Olivia ya estaba en la universidad, Pedro en preparatoria, y mamá por fin dejó de trabajar. Pasaron los años. La casa se llenó de risas, de libros, de aromas nuevos. Yo seguía creciendo en la empresa, y cada vez que llegaba a casa, sentía que todo valía la pena. Hasta que una tarde, sin aviso, sin ruido previo, sin respeto, apareció él. Luis Ramírez. Mi padre. Entró por la puerta como si fuera suya. Con esa mirada cínica, con ese andar confiado, como si no hubiera pasado nada. Como si no nos hubiera dejado rotos. Olivia dejó caer su taza. Pedro se quedó paralizado. Mamá se puso de pie, pero no dijo nada. Y yo sentí que el aire se volvía pesado. Que el pasado volvía a invadirnos. Nadie habló. Nadie se movió. Solo él, que se sentó en el sillón de mamá como si fuera su trono. Mamá nunca nos enseñó a odiar a nuestro padre, lo vimos sentado y oí a mi madre con resignación decirle: en la cocina hay comida, toma lo que quieras. Sentí que se me revolvía el estómago y nos retiramos a nuestras habitaciones. Yo empujé a mamá hacia el mío. No dije nada, pero mi mente corría a mil pensando cómo solucionar ese problema. Conociendo a mi padre, nada bueno se avecinaba. Nunca imaginé que después de tantos años, después de todo lo que construimos, volvería a sentir ese miedo. Ese que se instala en el pecho como una piedra fría. Ese que conocí de niña, cuando papá llegaba borracho y la casa se convertía en un campo de batalla. Verlo entrar a nuestra casa, como si fuera suya, fue como abrir una puerta al pasado que creí cerrado. No decía nada. Solo se sentaba mirando alrededor con esa arrogancia que nunca perdió, con sonrisa seca, cínica. Olivia se quedó paralizada. Pedro bajó la mirada. Mamá apretó los labios. Y yo sentí que algo se rompía. No pasó mucho tiempo antes de que mi madrina Estela viniera a verme. Me pidió que saliera a caminar con ella, como cuando era niña. Me tomó del brazo con fuerza y me dijo, sin rodeos: Luis está diciendo que esa casa le pertenece, anda diciendo que le estuvo enviándoles dinero para comprarla, que va a correrlos y quiere traer a una mujer joven a vivir con él. Me quedé sin aire. Sentí rabia, sí, pero también una angustia que no sabía cómo contener. ¿Cómo podía atreverse? ¿Cómo podía mirar todo lo que habíamos logrado y pensar que podía arrebatárnoslo? Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con los papeles de la casa en la mano, repasando cada firma, cada recibo, cada documento. Me prometí que no iba a permitirlo. Que no iba a dejar que el hombre que nos abandonó, que nos humilló, que nos hizo llorar de hambre, volviera a destruirnos. Comencé a moverme. A consultar abogados. A revisar la escritura. A blindar lo que era nuestro. No le dije nada a mamá ni a mis hermanos. No quería que volvieran a sentir ese miedo. Ese que yo sí podía enfrentar. Porque esta vez, no era una niña. Esta vez, era Fátima Ramírez, licenciada, gerente, hija de Gloria, hermana de Olivia y Pedro. Esta vez, yo tenía voz. Y no iba a permitir que nadie nos la quitara. Desde que supe que Luis Ramírez rondaba el barrio, no dormí tranquila. Me asesoré con detalle. Revisé cada pago, cada recibo, cada documento que respaldaba la compra de nuestra casa. Consulté las condiciones para escriturar, los plazos, los sellos, las cláusulas. No quería dejar ni una grieta que un abogado corrupto pudiera aprovechar. Lo que habíamos construido no podía estar en riesgo. Guardé todo en una carpeta con mi nombre. La llevé conmigo a todas partes. En la empresa, pedí apoyo a 2 abogados expertos en propiedad y derecho familiar. Les conté la historia, sin adornos.
Me escucharon con respeto, con indignación, y me prometieron que, si llegaba el momento, estarían conmigo. Y llegó. Una tarde, mientras yo estaba en una reunión, mi teléfono vibró. Era doña Estela. Su voz temblaba. Fátima, tu padre está en la casa. Entró con una mujer. Está gritando. Dice que va a correrlos. No lo pensé. Salí de la oficina, tomé mi carpeta, llamé a los abogados, y en menos de 20 minutos estábamos frente a la casa. Desde afuera se escuchaban los gritos. Luis vociferaba que la casa era suya, que Gloria nunca valió nada, que todos debíamos irnos. Mamá estaba pálida, Olivia lloraba, Pedro trataba de calmarla. La mujer que lo acompañaba se mantenía detrás de él, su mirada despectiva y burlona comenzaba a desaparecer. Entré con los abogados detrás. No dije nada al principio. Solo caminé hasta el centro de la sala, abrí la carpeta, y la puse sobre la mesa. Luis Ramírez, dijo uno de los abogados, esta propiedad no le pertenece. Aquí están los documentos que lo prueban. Y esta, levantó otra hoja, es una orden de alejamiento. Si vuelve a pisar esta casa, lo que pisará será la cárcel. Luis se quedó en silencio. Por primera vez, lo vi sin palabras. Ahí demostró su cobardía, al verme triunfadora, con abogados defendiéndome. La mujer que lo acompañaba desapareció sin que nadie lo notara, aterrada. Él miró los papeles, luego a mí, luego a la puerta. Y entonces, yo hablé. Nos abandonaste de niños. Casi morimos de hambre. ¿Y ahora vienes a quitarnos lo que a mí me costó? No gritaba. No lloraba. Solo decía la verdad. La verdad que él nunca quiso escuchar. Luis bajó la mirada. Murmuró algo que nadie entendió. Y se fue. No volvió a mirar atrás. La casa quedó en silencio. Pero era otro tipo de silencio. Uno que no dolía. Uno que anunciaba paz. Nos abrazamos. Mamá temblaba, pero sonreía. Olivia y Pedro me miraban como si por fin todo estuviera en su lugar. Doña Estela se quedó en la puerta, con los ojos brillosos. Y yo supe que habíamos cerrado un ciclo. Que lo que es nuestro, se defiende, el amor, el esfuerzo y la dignidad no se arrebatan.